Bien, mi nombre es Ciprián Carrera y junto a mi compañero Pablo Acosta le vamos a estar explicando lo que es la reacción SN1 versus la reacción SN2 y cuál gana en una reacción y el por qué esto suele pasar. Como introducción, la sustitución nucleofílica alifática es una de las reacciones más importantes de la química orgánica, ya que permite reemplazar un grupo saliente por un nucleófilo para formar un nuevo compuesto. Esta reacción ocurre en un carbono con hibridación sp3 unido a un grupo saliente. El nucleófilo, una especie rica en electrones, ataca al carbono electrofílico debido a la carga parcial positiva que éste adquiere por la diferencia de electronegatividad con el grupo saliente. Como conceptos básicos a tomar en cuenta en este tipo de reacciones están lo que es características del nucleófilo, el electrófilo, el grupo saliente, los disolventes polares próticos y apróticos y sus comportamientos en las reacciones SN1 y SN2. Sustitución nucleofílica bimolecular, características generales. En la forma general de esta reacción tenemos en el lado izquierdo al nucleófilo y al sustrato, y en el lado derecho tenemos al grupo saliente y al producto. El nucleófilo, aquí tenemos dos nucleófilos, el ion etóxido y el ion tergotóxido. El nucleófilo que hará su trabajo de manera efectiva será el ion que esté menos impedido, en este caso el ion etóxido. Tenemos algunos ejemplos como la trietilfosfina, el dietilamina, tenemos el yoduro, tenemos el cianuro, entre otros. La polarizabilidad y tamaño del nucleófilo es sumamente importante. Aquí tenemos el fluoruro y el yoduro. En el caso del fluoruro es un átomo mucho más pequeño y en el caso del yoduro es un átomo mucho más grande. El ion fluoruro tiene sus electrones muy cercanos al núcleo, lo que va a impedir que se enlace con el orbital sp3 del carbono. En cambio, el ion yoduro tiene sus átomos mucho más grandes, lo cual también sus electrones están muy alejados del núcleo, lo cual van a facilitar que se enlace al orbital sp3 del carbono. Reactividad del sustrato. Un buen grupo saliente se necesitará como el cloruro, el bromuro, el yoduro, el sulfonato, el sulfato y el fosfato. En cuanto al efecto estérico en el sustrato, aquí se puede apreciar tres ejemplos: el aluro primario, el secundario y el terciario. El sustrato que no va a impedir que el nucleófilo entre será el aluro primario y el secundario, pero el terciario no, porque está muy impedido. Tenemos al diagrama de energía, tres estados: estado inicial, estado de transición y el estado final. En el estado inicial, el nucleófilo va a atacar, se está preparando para atacar al sustrato, y en el estado de transición, en donde la curva sube, en esta parte representa en la barrera de activación, en donde el nucleófilo va a atacar al carbono, está enlazándose al carbono, y el ion yoduro está rompiendo su enlace con el carbono. Luego la curva baja, pero al bajar, baja mucho más que el reactivo, o sea, se da un producto mucho más abajo que el reactivo, lo que indica que es una reacción exergónica. Efecto del disolvente sobre el nucleófilo. El disolvente utilizado en la sustitución nucleofílica bimolecular es el disolvente polar aprótico. Como se observa en la imagen, tenemos en el dietilsulfóxido que ataca al contraión sodio. En cambio, al nucleófilo, al ion negativo cloruro, no lo atacará debido a que el disolvente no posee un hidrógeno lábil, es decir, un hidrógeno que esté unido a un átomo o a un elemento muy electronegativo. Tenemos algún ejemplo: la acetona, el acetonitrilo, entre otros. La estereoquímica de la reacción. El nucleófilo atacará por la parte de atrás y se enlazará al carbono. El nucleófilo no atacará por la parte de enfrente debido a que ahí se encuentra el bromuro, que tiene un tamaño muy grande y que también está cargado parcialmente negativa, lo cual va a repeler al nucleófilo, que también está cargado negativamente. Por ende, el nucleófilo no se le unirá al carbono por la parte de frente, sino por la parte de atrás. En el mecanismo SN2, como se sabe, es un mecanismo concertado, todo ocurre en un solo paso. El nucleófilo, a medida que va enlazándose al carbono, el ion bromuro va rompiendo el enlace con el carbono. También podemos observar que la configuración
en el reactivo es S y la configuración en el producto es R. Es decir, que solamente se cambia la configuración, debido a que el nucleófilo entra por la parte de atrás del carbono. La reacción de sustitución nucleofílica unimolecular SN1. En este tipo de reacción la rapidez no depende de las concentraciones del nucleófilo, como podemos ver en la fórmula. La reacción S1 involucra mecanismos de dos pasos. Si el nucleófilo es un alcohol o agua, se requiere un tercer paso. De manera resumida, podemos ver que ocurre como el primer paso la ionización, ataque nucleofílico, exotérmica y desprotonación. También podemos ver que la estabilidad del carbocatión se requiere generalmente un carbocatión terciario que es más estable, forma un compuesto o producto más estable. En dado casos o a menudo suelen ser carbocationes secundarios, muy raramente primarios. También podemos mencionar que en este tipo de reacción la resonancia también puede contribuir a la reacción SN1, ya que a mayor resonancia suelen ser más estables los compuestos que a deformarse o los productos. En el mecanismo SN1 aquí se muestra el carbocatión formado tras perder el grupo saliente. En este caso serían un haluro como el cloro, bromo o agua como grupo saliente. La reacción es la hidrólisis del 2-alobutano formando como producto 2-butanol. Como manera de ejemplo más detallado tenemos el siguiente mecanismo del 2-bromobutano, formando el carbocatión secundario donde ocurren heterolíticamente. El enlace del carbono al bromo se rompe y el bromo se lleva los dos pares de electrones quedando el carbono con carga positiva, formando el carbocatión secundario. Está estabilizado por dos grupos alquilo pero puede ser más estable. Es la etapa más lenta, solo participa el sustrato, por eso la reacción se denomina unimolecular. Para formar un compuesto más estable suele ocurrir en este tipo de reacciones lo que es el reordenamiento de hidruro. Bien, el hidrógeno se mueve con el par de electrones al carbono adyacente, salta el carbono cargado positivamente llevando sus dos electrones. Al moverse la carga positiva pasa al otro carbono que ahora está unido a tres grupos alquilo. Se transforma en un carbocatión terciario que es lo habitual para formar un producto estable en este tipo de reacciones. ¿Por qué ocurre esto? El orden de estabilidad es terciario, secundario y primario. Un carbocatión más estable hace que la reacción sea más favorable. Luego ocurre el ataque nucleofílico, en este caso el etanol que dona sus pares de electrones al carbocatión terciario. Se forma el oxonio, el oxígeno queda con carga positiva porque tiene tres enlaces. El ataque puede hacerse por cualquiera de los dos lados del carbocatión plano, lo que permite que la configuración sea R o S. Luego finalmente ocurre lo que es la desprotonación y formación del producto final, que se obtiene el éter como producto final y el ion etoxonio como subproducto. Reacción SN1 versus la reacción SN2 y quién gana según las condiciones. Como primer punto tenemos lo que es la condición 1, donde gana la reacción SN1. Tenemos la reacción entre el 2-bromobutano más agua caliente. En este caso podemos ver que el sustrato es secundario, puede formar un carbocatión estable y tampoco bloquea del todo el ataque directo. Entonces ambas vías son posibles. Nucleófilo débil, el agua no tiene carga negativa, no tiene fuerza para empujar el bromo en un solo paso, lo que requiere la reacción SN2. También podemos ver que tenemos el disolvente prótico. El agua estabiliza muy bien al carbocatión positivo y el bromo, que se suelta acelerando la etapa lenta del SN1. Calor da energía para romper el enlace entre el bromo y el carbono y formar el intermediario, carbocatión. Como conclusión, la distinción entre los mecanismos SN1 y SN2 representa uno de los pilares fundamentales de la química orgánica, ya que permiten predecir resultados estereoquímicos y la velocidad de una reacción basándose en variables controlables, mientras que la reacción SN1 depende intrínsecamente de la estabilidad del carbocatión intermedio favoreciendo sustrato terciario y solventes polares próticos. La reacción SN2 está gobernada por el impedimento estérico y la fuerza del núcleo